Hola, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencias del Hospital Heller Neuquén, Argentina, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del manejo del uso del ventilador o respirador en un servicio de emergencias en el contexto de un paciente con patología respiratoria como es el paciente COVID. Sin duda alguna que se abrió un debate importante en mi servicio de emergencias hace más de un año cuando se debatió si traer respiradores a un servicio de emergencia del cual un médico generalista, un médico de emergencias no estaba habituado al uso de los ventiladores. Hoy, que ha pasado ya un año, nuestra experiencia, no me arrepiento de haber generado esta tecnología dentro de lo que es la patología COVID en un servicio como nuestra guardia, que es complejidad 6, porque realmente nos ha sido un beneficio para nosotros y particularmente para el paciente. Empezamos en nuestro historial con un solo ventilador, un Neumovent de la marca Tecbe, y hoy ya tenemos 3 ventiladores y a próximo de tener un cuarto. Un poco es hoy comentarles nuestra experiencia acerca de su uso, cómo utilizarlo, sobre todo haciendo el puente entre lo que es el servicio de terapia para que el terapista tenga que hacer lo que él sabe hacer, por supuesto, y en el mientras tanto nosotros sostener con vida a un paciente crítico cuya única alternativa es ese ventilador tan preciado en estos tiempos de COVID-19. Bien. Les recomiendo que vean el video anterior, que es secuencia de intubación rápida 2021, para tener un panorama un poco más global de todo lo que es el manejo de la vía aérea. Bueno, el respirador. Nosotros en nuestro hospital, en nuestra guardia de emergencia, tenemos dos tipos de respiradores, uno de la marca Neumovent, que es este que ustedes ven acá, y después tenemos un Lechtung, que es otra marca, pero en general todos traen prácticamente lo mismo. Un poco lo que puede cambiar es la distribución de las funciones en la pantalla, pero realizan prácticamente las mismas funciones. Por lo tanto, un poco voy a reflejar en uno solo lo que habitualmente debemos configurar en un ventilador para poder tener el paciente adecuadamente ventilado. Como todo respirador, tiene una fuente de oxígeno y una válvula inspiratoria, que es por donde va a entrar el oxígeno junto con el aire comprimido, y es donde a partir de aquí el ventilador nos va a generar la mezcla en el porcentaje de FiO2 que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente con el aire comprimido. Y una válvula expiratoria, que es por donde salen los gases del paciente. Es importante acá tener presente que esta válvula debe estar correctamente conectada y chequeada en su funcionamiento. ¿Por qué? Porque al principio nos pasaba que el ventilador nos acusaba fuga y tenía que ver con que estas válvulas se rompían fácilmente al momento de limpiarlas. Tienen que leer el manual de cómo limpiar estas valvulitas, porque adentro tienen una membrana que se rompe muy fácil. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque cuando ustedes seteen el ventilador les va a acusar fuga. Y fíjense que en este ventilador ninguna de los dos, ni en la válvula inspiratoria ni en la válvula expiratoria, vamos a colocar un filtro. ¿Por qué? Porque nosotros en el contexto de un paciente COVID lo que vamos a utilizar es un circuito seco con humidificador pasivo. Este soporte que ustedes ven acá del respirador es para colocar un humidificador activo, y nosotros vamos a ventilar a nuestro paciente, ya vamos a ver más adelante, mediante un circuito seco y humidificador pasivo, con lo cual no vamos a necesitar colocar filtros tanto en la válvula inspiratoria como expiratoria. Ahora, si por alguna circunstancia especial nosotros tuviéramos que ventilar a nuestro paciente con un humidificador activo, ahí sí
vamos a tener que colocar en la salida y en la entrada al respirador filtros. Muy bien. Esta es la parte trasera de nuestro ventilador. Fíjense que tiene un botón de encendido. La mayoría de los ventiladores, todos, el botón de encendido se encuentra en la parte trasera. Un cable de alimentación de corriente, ¿sí? Esto es importante chequear que esté siempre correctamente enchufado a la pared y ver que las baterías que tienen estos respiradores estén funcionando. ¿Por qué? Porque si se corta la luz, nosotros necesitamos asegurarnos que el ventilador siga funcionando. Y después tiene dos entradas. Una es la entrada de oxígeno, que habitualmente la manguera es de color verde, y una entrada de aire, que habitualmente la manguera es de color amarillo. Lo otro que ustedes tienen que chequear antes de poner un paciente en el ventilador es que la entrada de oxígeno esté con la presión suficiente. Habitualmente tiene que estar entre 3 y 5 bares. De todas maneras, nosotros en nuestro hospital contamos con personal calificado que ante el requerimiento los llamamos y verifican que haya correcta presión de oxígeno. Bueno, este es nuestro respirador que tenemos en la guardia. Como dijimos al principio, tiene un botón de encendido, siempre tiene que estar conectado a la fuente de energía. Cuando no está conectado a la fuente de energía, nos vamos a dar cuenta fácilmente porque en estos momentos, cuando nosotros prendamos el respirador, no va a estar conectado a 220, sino que directamente va a estar conectado a la batería. Entonces, es importante siempre que en el correcto uso de la carga del respirador esté conectado a una fuente de energía. Vamos a prender el respirador. Con el botón de encendido. Una vez que prendió el respirador, nos va a aparecer esta imagen, ¿sí? Y vamos a elegir la categoría adulto. La manera de cambiarlo es directamente en forma digital, si vamos a trabajar con pacientes pediátricos o con pacientes adultos. Una vez que elegimos el tipo de paciente con el cual vamos a trabajar, vamos a elegir la manera en que el respirador va a trabajar, si en modo ventilación o en modo oxigenoterapia para cánula de alto flujo. En nuestro caso, vamos a elegir el modo ventilación. Una vez que elegimos el modo ventilación, para el paciente COVID, nosotros vamos a utilizar siempre humidificación pasiva y vamos a proceder al testeo del ventilador. Para el testeo del ventilador es importante tapar acá con una perilla de obstrucción, un tapón que lo trae el respirador. En este caso, como yo no tengo el tapón, directamente lo voy a tapar con mi propia mano y procedemos entonces a apretar la perilla para calibrar el respirador. Siempre mantenemos tapando bien. Una vez que testeó, tenemos que proceder a elegir el modo con el cual vamos a trabajar con nuestro respirador, si es por volumen o por presión. Si vamos a elegir por volumen, nos vamos a lo que es VSB, lo apretamos una vez y una vez que realizamos este procedimiento, con la perilla le damos Enter. Y ya tenemos el ventilador funcionando.
Bien, siempre es importante hacer el seteo del ventilador, sobre todo antes de intubar el paciente. Asegurarnos que el ventilador esté correctamente funcionando. El seteo nos va a permitir medir la compliance, ver la resistencia del circuito y fundamentalmente que no haya fugas. Entonces, cada vez que nosotros decidamos colocar al paciente en un ventilador, antes de tomar la decisión de realizar la secuencia de intubación rápida, tenemos que tener el seteo realizado. Bueno, hablemos un poco de los filtros, ¿sí? Yo considero que esta es una parte esencial, conocer bien qué filtro vamos a utilizar, porque es lo que nos va a dar la mayor seguridad a todo lo que es el equipo de salud que va a trabajar con un paciente ventilado. Básicamente tenemos dos tipos de filtros, ¿sí? Los que conocemos como filtros electroestáticos, antibacterianos virales, y los filtros mecánicos. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo vamos a poder distinguir si estamos ante un filtro electroestático, antibacteriano viral o uno mecánico? En general, primero por la forma, ¿sí? Habitualmente los filtros electroestáticos antibacterianos virales son redondos, mientras que los filtros antimecánicos antibacterianos virales son cuadrados. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que estos particularmente tienen en su interior una membrana que está cargada electroestáticamente, que va a impedir que las bacterias y los virus salgan por la tubuladura de la rama del respirador. Es decir, que esto es lo que verdaderamente nos va a brindar la protección en nuestro circuito. Nosotros en nuestro hospital tenemos que utilizar que es un filtro HMEF, que aparte de filtrar virus y bacterias, humidifica pasivamente nuestro paciente, ¿sí? Estos son identificados con la sigla HMEF, que es Heat Moisture Exchanger Filter. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que armar dónde va colocado? El filtro HMEF tiene que ir colocado entre la rama inspiratoria y expiratoria del ventilador y el tubo endotraqueal. Con esto solo nosotros nos aseguramos dos cosas. Primero, evitar que los virus, fundamentalmente en la era del COVID-19, salga a través de nuestro ventilador y nos terminemos infectando todos nosotros. Y en segundo lugar, humidifica de forma pasiva nuestro paciente. Acuérdense que nosotros no recomendamos la humidificación activa en pacientes con COVID-19. ¿Cada cuánto tenemos que cambiar estos filtros? En general, promedio, por recomendación de la Sociedad de Terapia Argentina, habitualmente debemos cambiarlos cada 48 horas. Acuérdense que son individuales, no podemos usarlos con otros pacientes y cada 48 horas deberíamos cambiarlos. Hay servicios que suelen tenerlos por más tiempo. Nosotros, nuestra recomendación desde el servicio de emergencia del Hospital Heller, recomendamos cambiarlos cada 48 horas. Y no hace falta más que un solo filtro en todo lo que es el circuito del paciente. Acuérdense que agregar más filtro no va a agregar mayor seguridad para nuestro personal de salud y además agrega más espacio muerto. Si agrega más espacio muerto, acuérdense que el espacio muerto es donde no se genera intercambio gaseoso alveolar. Por lo tanto, la ventilación alveolar va a ser menor y obviamente que va a repercutir sobre nuestro paciente. Y siempre acuérdense también que en lo que es este circuito que se llama circuito seco, debe ir acompañado de un circuito cerrado de aspiración. Tampoco nosotros recomendamos las nebulizaciones con aerocámara, también esto agrega mayor espacio muerto y incrementa la hipercapnia. Y en general debemos cambiarlo antes de tiempo cuando observemos impactación de secreciones en lo que es el paciente o pérdida de la humidificación. Esto es lo que les hablaba recién, es decir, fíjense que nuestro respirador
no conectamos ningún otro tipo de filtro, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. No es necesario, siempre y cuando trabajemos con humidificador pasivo. Ahora, si ustedes por alguna circunstancia específica, excepcional, tuvieran que utilizar humidificación activa, no va a quedar otra, ahí sí, que colocar un filtro antibacteriano sobre la rama inspiratoria y otro mecánico sobre la rama expiratoria. Es la única condición, sabiendo que al aumentar el número de filtros, incrementamos la cantidad de espacio muerto en todo el circuito. Vayamos a la apertura del circuito. Cuando nosotros tenemos que abrir el circuito por alguna circunstancia. Supongamos que por algún motivo surgen estas 48 horas y tengamos que cambiar uno de estos filtros HEMF. Es decir, en circunstancias solamente especiales vamos a proceder a la apertura del circuito. Entonces, si tuviéramos que cambiar algún componente de nuestro circuito del ventilador, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que esté correctamente insuflado el balón de neumotaponamiento. Entonces, para ello, contamos con manómetros que nos permiten medir la presión del valor de neumotaponamiento, que debe estar entre 25 y 30 centímetros de agua. Si le falta un poquito más, por supuesto que le vamos a administrar aire para que tenga habitualmente esas presiones. Y lo otro, una vez que decidimos que necesitamos intercambiar algo del circuito, primero vamos a poner en pausa el respirador y posteriormente procedemos, como observamos acá, al clampeo del tubo endotraqueal, generalmente con una pinza Coger. Podrían, si quieren, en las ramas de la pinza colocar algún dispositivo de material plástico que evite lastimar el tubo endotraqueal. Nosotros habitualmente acá utilizamos parte de lo que es la tubuladura de las guías que utilizamos para colocar sueros, y con eso, sobre lo que es la rama de la pinza, evitamos lastimar el tubo. Procedemos al clampeo con el ventilador en pausa y ahí sí entonces cambiamos el filtro HEMF. Posteriormente desclampeamos el tubo y volvemos a sacar obviamente el ventilador de la pausa para que correctamente continúe funcionando. Lo otro que quiero que observen es que habitualmente la posición del paciente debe ser, una vez colocado en el respirador en decúbito supino, en posición a 45 grados, en decúbito dorsal. Esto evita generalmente las complicaciones por ventilación como las neumonías asociadas al ventilador. Bueno, vayamos a la aspiración. ¿Cuándo tenemos que aspirar nuestro paciente con un circuito cerrado de aspiración? Cuando veamos en el monitor un patrón en diente de sierra, que es bastante característico, o directamente veamos secreciones en el tubo, es decir, una visualización bajo directa, o la presencia de frémito torácico o la presencia de rales crepitante. Acuérdense, antes de aspirar del paciente, vamos a modificar nuestra configuración del ventilador para manejar una FiO2 del 100%, y en el post procedimiento también vamos a dejarle una FiO2 del 100% para recuperación. Y el procedimiento no debe durar más allá de los 15 segundos, ¿sí? ¿Cómo elegimos la sonda de aspiración? ¿Qué tamaño tenemos que utilizar? Siempre acuérdense que va en correspondencia con el tamaño del tubo endotraqueal que tiene nuestro paciente. En el manguito de insuflación, ahí van a encontrarse con qué número el paciente está intubado, y antes de cualquier procedimiento vuelvo a remarcar de chequear que el balón de neumotaponamiento esté correctamente insuflado, ¿sí? Preferiblemente utilicen un manómetro para chequear que esté correctamente insuflado. De acuerdo al número, entonces, vamos a tener unas tablas, así para un tubo endotraqueal número 7, 7,5, que es lo que habitualmente tenemos nuestros pacientes ventilados en la guardia, con una número 14 está más que bien. Por supuesto que si tienen un tubo endotraqueal número 8, ya vamos a tener que utilizar una sonda de aspiración más grande, una número 16.
La sonda de aspiración tiene una válvula de control, tiene toda esta cobertura de plástico, ¿sí? Que es cerrada, con una ventana, el domo y un tapón que nos va a permitir, una vez realizado el proceso de aspiración, la instalación para el lavado de la sonda. Bueno, entonces para conectar la sonda la conectamos directamente sobre el tubo generando una leve presión y después conectamos la otra salida con la rama del respirador. Una vez que hicimos eso, conectamos la sonda de aspiración con la válvula de aspiración y avanzamos suavemente sobre el tubo endotraqueal hasta exactamente la correspondencia con el mismo número, ¿sí? Que se corresponda. Y a partir de ahí podemos progresar la sonda 1 o 2 centímetros más para realizar la aspiración. Vamos aspirando, 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 hasta que me aparece una marca negra, ¿sí? Y una vez que llegamos ahí, terminamos de aspirar a nuestro paciente. Y después tenemos que lavar la sonda de aspiración con solución salina, que lo podemos hacer como se ve en el video, o directamente con una jeringa con solución fisiológica. Mientras le pasamos solución fisiológica, vamos aspirando la sondita para el lavado y limpieza de la sonda de aspiración. Muy bien, vamos a hablar un poco de nuestro monitor y los parámetros de configuración del ventilador. Este es el ventilador de nuestro respirador Neumovent, ¿sí? En general se ven muchos gráficos que a uno los asusta, pero si nos ordenamos lo vamos a poder sacar adelante. Todo lo que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Son los parámetros configurables de nuestro ventilador, todo lo que es el borde inferior de la pantalla y todo lo que es el borde superior de la pantalla es lo que nos va a arrojar, son los datos que nos va a arrojar el paciente. Todo lo que está en amarillo son las alarmas del ventilador, del respirador, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros que voy a empezar a configurar es el volumen corriente o volumen tidal. ¿Qué es el volumen corriente o volumen tidal? Es el volumen de aire que yo le voy a aportar a nuestro paciente con cada ventilación. ¿Cuánto volumen de aire le voy a aportar? En general eso va a tener que ver con el peso ideal del paciente. Ojo con no confundirse con el peso real del paciente, sino el peso ideal. Y el aporte que le voy a dar va a estar entre los 4 a 6 mililitros por kilo. Entonces, hay tablas que a mí me gusta, con las que yo trabajo habitualmente en mi servicio de emergencia. Es importante contar con un tallímetro para poder establecer el volumen real de tidal que le voy a dar a mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente de 1,70 m, por ejemplo, yo le voy a trabajar a 6 mililitros kilo y le voy a aportar un volumen tidal de 400 o 396. Si tengo una paciente mujer, ¿sí? De 1,60 m, por ejemplo, yo voy a trabajar con un volumen tidal de 2,87. O sea que estas tablas que ya están configuradas me permiten a mí establecer un valor real y no voy a generar ningún daño sobre el paciente, siempre trabajando sobre el peso ideal. Ahora bien, si yo no cuento con estas tablas, en forma empírica, uno podría decir que para un paciente de 70 kilos, 80 kilos, voy a trabajar entre 400 450 mililitros de volumen tidal. Y para una paciente mujer, en general voy a trabajar entre 350 y 400. ¿Me suenan las alarmas porque hay un aumento de presión? No me preocupo, bajo el volumen corriente, ¿sí? Si estoy trabajando en 400 lo puedo bajar en 350 y veo qué pasa. Pero lo ideal es contar con estas tablas que deben estar pegadas en el showroom de su guardia de respiratorio. Hay una fórmula que propone la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde a la edad le sumo una constante que es 0,91,
multiplicado por la altura en centímetros menos 152.4. A mí me resulta mucho menos compleja utilizar directamente estas tablas, que se las recomiendo para establecer el volumen tidal de nuestro paciente. Lo otro que vamos a configurar, que vamos a setear, es la frecuencia respiratoria, que va a estar condicionada en realidad a la gasometría arterial de mi paciente, fundamentalmente al pH. Si yo tengo pH bajo, tengo que elevar el CO2, entonces voy a trabajar con frecuencias respiratorias altas, pero en general uno tiende a decir que trabajamos entre 15 y 30 ciclos por minuto. En la medida que el paciente va mejorando su pH, vamos a ir bajando la frecuencia respiratoria. Y este botón que ustedes ven acá es el botón de oxígeno, ¿sí? Que cuando nosotros intubamos el paciente, en principio lo voy a dejar al 100%. A la hora voy a ir corrigiendo y voy a ir bajando la saturación del paciente hasta alcanzar la mejor saturación con la menor FiO2 posible. Acuérdense que FiO2 por encima del 60% en el tiempo va a terminar generando lesión pulmonar per se. Entonces, en la medida que yo pueda, le voy a ir bajando la FiO2 para mantener una saturación objetivo en el contexto de un paciente COVID entre 88 y 96%. ¿Sí? La PIP. ¿Qué es la PIP? Acuérdense que la PIP es la presión positiva al final de la expiración. ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer es evitar que los alvéolos me colapsen, mejorando el intercambio gaseoso alveolar y mejorando la relación BQ. En principio, yo la PIP la voy a configurar entre 6 y 10. Pero después, una vez que yo empiece a trabajar con la FiO2 del paciente y que la voy a ir modificando, voy a ajustar la PIP según tabla, ¿sí? De acuerdo a la FiO2 con la que yo esté trabajando, voy a ir modificando la PIP. Estas son tablas proporcionadas por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El tiempo inspiratorio, ¿sí? Habitualmente lo voy a dejar manejado entre 0,6 y 1,1 para darme una relación de inspiración-expiración en 1,2. Esto generalmente se va corrigiendo de manera automática. Bueno, algunos conceptos que son importantes que lo tengamos en cuenta. Ustedes se van a encontrar en el monitor con la presión pico, ¿sí? ¿Qué es la presión pico? Es la presión más alta de la vía aérea. Y esa presión no debe superar los 40 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 centímetros de agua que ustedes superen, van a empezar a sonar las alarmas. Y esto tiene que ver con que si traspasamos la presión pico, le podemos generar una lesión en el pulmón y hacer barotrauma. Y la presión plató es la presión registrada en la vía aérea al final de la inspiración. Y esa presión plató no debe superar los 30 centímetros de agua. El otro concepto que ustedes tienen que tener en cuenta es la compliance, que es la distensibilidad del pulmón. Cuanto más baja la compliance, más rígido va a ser ese pulmón. Normalmente debe estar entre 50 y 70. Un pulmón normal tiene una compliance de 100. Y la driving pressure o delta de presión es la diferencia entre la presión plató y la PIP, que normalmente debe estar entre 10 y 14 centímetros de agua. Esto tiene que ver con que si está más alta, podemos generar una sobredistensión alveolar. Entonces, un poco resumiendo cuáles son nuestros objetivos iniciales dentro de lo que es el contexto de un distrés respiratorio grave en el contexto de un paciente COVID. Lo primero, la saturometría, mantener una saturometría como objetivo entre 88 y 96%. Por supuesto que si el paciente va a tener un distrés respiratorio grave, aunque me esté saturando 88, 89, 90%, 91, estoy bien, ¿sí? Con una presión arterial, una PO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. La PAFI, tratar de mantenerla por arriba de 150,
Ahora bien, si la tenemos por debajo de 150, es muy importante que en la analgosedación le coloquemos bloqueante neuromuscular. El volumen tidal o volumen corriente, entre 4 y 6 mililitros kilo. Siempre el cálculo debe estar basado en el peso ideal, no en el peso real. La frecuencia respiratoria entre 15 y 30 por minuto y la vamos a ajustar según el pH, como ya lo habíamos hablado, y una PIP entre 6 y 10, 6 y 15 estaría bien. Bien, y la FiO2, acuérdense que de inicio la sostenemos en un 100% y a la hora vamos a ir viendo, de acuerdo a los parámetros iniciales y a nuestros objetivos, de ir bajándola hasta un 60% de FiO2. Bueno, analgosedación profunda. Básicamente tengo que referenciar que la analgosedación profunda es tan importante como la secuencia de intubación rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tengo una buena analgosedación, el paciente me va a empezar a competir con el respirador, entonces nuestro objetivo debe estar focalizado a tratar de tener una buena analgosedación profunda, ¿sí? Recordar que la analgosedación es secuencial y dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en principio, cuando yo intubo al paciente, lo meto en el respirador, voy a utilizar drogas de vida media más larga, pero ya después del cuarto o quinto día tengo que empezar a modificar drogas para trasladar la droga de vida media más corta a punto de partida de comenzar con el destete del respirador. El uso de los bloqueantes neuromusculares, ya lo vamos a ver más adelante, pero va a estar condicionado fundamentalmente a la PAFI. Si yo tengo una PAFI por debajo de 150, voy a tener que utilizar bloqueantes neuromusculares. Entonces, ¿qué drogas usar en la analgosedación? Y acá se van a encontrar con que va a depender fundamentalmente del servicio donde estemos trabajando. Hay servicios que utilizan solamente 2 drogas, como Midafenta, hay otros que utilizan otras drogas. Lo importante acá es que el paciente no me compita con el respirador. En el contexto, recordemos que nosotros somos un servicio de emergencia y somos el puente hasta el momento del traslado del paciente a un servicio de mayor complejidad, como lo puede ser una terapia. Entonces, una opción válida es utilizar la combinación midafentanilo, ¿sí? Es una excelente combinación de drogas. Ahora, puede ocurrir, como nos ha pasado en esta última etapa, que empiezan a escasear drogas y tenemos que reemplazarlas por otras. Entonces, en el caso de la analgesia, otra excelente droga es el remifentanilo. Y otra opción válida también, ¿por qué no?, es utilizar la morfina. Ojo con el tema de la morfina porque en pacientes con insuficiencia renal o inestabilidad hemodinámica no estaría recomendada. Y en el caso de la sedación, tenemos, como dije anteriormente, el midazolam como una opción válida. Ahora, si no contamos con midazolam, otra opción es el propofol, recomendado por la SATI. A mí, particularmente, el propofol no me gusta. Y otra droga a utilizar también, ¿por qué no?, es el lorazepam. Sobre todo en aquellos pacientes que vamos a tenerlos durante varios días o periodos prolongados. Entonces, para hacerlo práctico, una analgosedación empírica que podemos utilizar es en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica, 14 ampollas de midazolam de 15 miligramos, más 10 ampollas de fentanilo, y esto lo vamos a colocar en bomba de infusión a 30 mililitros hora. Repito, si la PAFI está por arriba de 150, no sería necesario, a menos que aún así me compita con el ventilador, la utilización de bloqueantes neuromusculares. Pero si tenemos un paciente, y en general los pacientes que nosotros tenemos ventilados son pacientes críticos, muy inestables, probablemente con una PAFI por debajo de 150, tenemos que utilizar el acompañamiento de bloqueantes neuromusculares.
A mí particularmente me gusta titular las drogas por separados. Entonces, otra opción válida es ajustar según tabla, ¿sí? Esto me da cierta ventaja en el manejo de la sedación por un lado y la analgesia por el otro. Entonces, una combinación válida, la misma que hablábamos anteriormente, de midafenta, utilizarlo en 10 ampollas de fentanilo más 100 centímetros cúbicos de 100 mililitros de solución fisiológica, o sea que voy a tener un volumen de 150 y lo voy a ajustar según tabla. Y a esto le adicionamos otra bomba con 8 ampollas de midazolam más 100 mililitros de solución fisiológica y lo ajustamos según tablas. Entonces, me manejo directamente con normogramas. Entonces, fíjense que voy a preparar una infusión estándar con 10 ampollas de fentanilo más los 100 mililitros de solución fisiológica y lo voy a trabajar a una dosis recomendada de 0,7 a 5 microgramos kilo. Entonces, si yo tengo un paciente de 70 kilos, voy a trabajar, supongamos que a una dosis de 4 microgramos kilo, voy a trabajar a 17 mililitros hora. Creo que esto es lo más práctico que les puedo aportar. En el caso del midazolam, como dije anteriormente, en una solución estándar, 8 ampollas de midazolam en 100 centímetros de volumen de solución fisiológica, lo que me termina dando, acuérdense que la ampolla trae 15 miligramos 3 mililitros, son 124 mililitros, y para 0,2 miligramos kilo, como a mí me gusta trabajarla, voy a trabajar a 14 mililitros hora. Otra opción viable es utilizar la asociación mida-fenta-pancul, es decir, midazolam, fentanilo, pancuronio. Acuérdense que esta combinación fundamentalmente la voy a usar cuando tengamos una PAFI que no llegamos a 150, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a combinar 10 ampollas de pancuronio en 100 mililitros de solución fisiológica y la vamos a ajustar según tabla. Entonces, en nuestro normograma, para una solución estándar, vamos a contar entonces con 120 mililitros de volumen final, y si yo tengo que trabajar esta medicación a una dosis de 0,1 miligramos kilo, voy a terminar aplicando 21 mililitros hora con una bomba de infusión. La otra opción viable es utilizar midafenta-becu, es decir, midazolam, fentanilo más el becuronio. Acuérdense que la ampolla de becuronio viene liofilizada y esto también lo vamos a utilizar cuando no llegamos al objetivo de una buena oxigenación con ventilación de protección pulmonar. Entonces lo vamos a ajustar según nuestra curva, nuestro normograma. En la ampolla, como viene liofilizada en 10 miligramos, le vamos a reconstituir colocándole 10 mililitros de agua destilada y entonces vamos a tener 5 frascos ampolla diluidas en 100 mililitros de solución fisiológica con un volumen total de 150 mililitros y vamos a pasarlo a un rango recomendado de dosis entre 48 y 72 microgramos kilo. Entonces, para un paciente donde yo voy a trabajar de 70 kilos a 62 microgramos kilo, le voy a terminar pasando a 13 mililitros hora. Y la otra asociación que incorpora bloqueantes neuromusculares es midafenta-atracuronio. La dosis de atracuronio son 10 ampollas en 100 mililitros de solución fisiológica. Volviendo a nuestros normogramas, el rango de dosis va a estar entre los 5 y 20 microgramos kilo. Acuérdense que las ampollas vienen de 50 miligramos en 5 mililitros. Por lo tanto, voy a administrar a un paciente en este rango. Entonces, si yo voy a utilizar una dosis de 12 microgramos kilo para un paciente de 70 kilos, voy a terminar aplicando 15 mililitros hora de la solución preparada. Entonces, finalmente, me suenan las alarmas, no mete volumen, me empieza a desaturar. Directamente desconecto al paciente, lo empiezo a ventilar con bolsa máscara, llamo al anestesiólogo que tengo en mi servicio o al médico terapista
y mientras tanto trato de ver qué está pasando con el paciente. Finalmente, si no logramos nuestros objetivos de mantener una PAFI por arriba de 150, aún con el uso de una buena analgosedación, con el uso de los bloqueantes neuromusculares, tenemos que entonces proceder a pronar el paciente en esta posición que es la posición del nadador, ¿sí? E ir rotándolo cada 4 a 6 horas. Bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos en un próximo video.